con los profesionales que son justamente expertos en el tema en cuestión. Pero para eso uno no puede hablar ni consultar, no tiene ni idea, o sea que tiene que poder establecer algún tipo de comunicación. Para eso es tener todo esto. Ustedes se imaginan que el tema riego es un mundo, hay especialistas. Anita estaba haciendo incluso una maestría específica en riego. Entonces, bueno, ese es el punto. Mientras se puede conectar Ana, que es la especialista que tenemos en este espacio curricular, que podemos, y además vieron que también estuvo Aldana, Dana Cantón, fue auxiliar el año pasado, pudimos grabar su clase y poderla compartir este año también aquí, porque ahora mismo se encuentra con una beca Fulbright haciendo también su maestría en Estados Unidos. Con lo cual ustedes ven que esta cátedra parece ser un trampolín para que se vayan al extranjero todos los buenos profesionales que han ido transitando. Y bueno, de paso aprovechar a decirles, chicos, siempre es muy bueno poder acceder a contactos, a establecer relaciones de trabajo, profundizar, ver otras formas de trabajar, otros modos de pensar, dialogar con ellos, establecer algún tipo de relación y abrir todo eso para poder abrir la cabeza. Bueno, entonces, ahora mismo contarles un poco en qué momento estamos. Las preguntas vamos a esperar a que llegue respecto al riego y sobre el riego, vamos a esperar que se pueda incorporar Ana, que en un minuto o en unos momentos ya lo va a estar haciendo, pero mientras tanto les voy a compartir una presentación muy breve para decirles en qué momento estamos y un poco qué es lo que se viene en estos tiempos. Estamos justamente en la última clase del mes de agosto, nos queda septiembre y octubre y terminaríamos el curso. Entonces, es importante poder decir, bueno, en realidad siempre, para cualquier proyecto, saber en qué momento de todo el mapa estamos, en qué momento y en qué lugar de todo el mapa estamos parados. En qué momento del proceso y en qué lugar del mapa. Déjenme un momentito que pueda ubicar un poco esto. Muy bien, Camila. A ver si lo podemos hacer como presentación. Bueno, si no, les comparto por acá. Bueno, en esto de... Quiero saber si pueden ver. Es que si yo lo pongo en presentación completa, no los veo. Pero bueno, voy a tratar de hacer lo que sé. No importa, igual no los veo ninguno. Para que no nos vamos a engañar. Lo voy a poner completo. Díganme oralmente si lo ven, porque yo ahora ya no veo el chat ni veo el View Blue Button. ¿Ven? ¿Ven una diapositiva con tonos de grises y con un sol calcinante? Sí, profe. Bueno, buenísimo, listo. Arrancamos entonces, rápidamente. ¿En qué lugar estamos? Como les decíamos, empezamos la fase 3, ustedes sabrán, como ya lo saben, porque la guía metodológica de todo el proceso de diseño lo tienen desde el principio de año. Lo único que hemos ido ajustando son por ahí los entregables y a lo mejor ajustes de fechas en virtud de los desarrollos que íbamos teniendo. Entonces, nada, la fase 2 comienza la fase 3, ¿verdad? Bueno, esta fase 3, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos
hemos definido hasta la fase 2 las estrategias de diseño. ¿Qué habíamos dicho que eran las estrategias de diseño? Como las reglas básicas dentro de los cuales está permitido, autopermitido, nuestro proyecto. Prefiero porque ustedes establecen sus propias estrategias en relación a la problemática, en relación a todo el proceso que ahora vamos a ver. Entonces, ¿en qué consiste? En el marco de las estrategias que ustedes han elaborado, que muchos se lo hemos comentado, han sido como muy generales, que resulta difícil acercarlas a definir la resolución de esas estrategias en un proyecto que tiene que ser disciplinar. Ahora mismo sí tienen que resolverlas. Aunque estuvieran alejadas, bueno, van a tener que hacer el esfuerzo en poderlo acercar para que esas estrategias les sirvan para tomar las decisiones de diseño proyectual e intervención concreta. Porque ya al definir las estrategias están definiendo cómo van a intervenir. Entonces, ¿de qué se trata? Definir la idea concepto, la toma de partida, el concepto que guía a toda la actuación. ¿Y en qué consiste? Es la respuesta a las estrategias que acaban de plantear en la fase 2, caracterizando su resolución para alcanzar la renaturalización de las infraestructuras del agua asociadas al ecomuseo. O sea, ese es el espacio, la situación problemática y vinculada a los cursos de agua que tiene lugar en este espacio y que caracterizan el paisaje. En cierta forma, lo estructuran. Por eso decimos, yo digo, voy a conservar la flora nativa, por ejemplo, en una de mis estrategias vinculadas a la dimensión formal del paisaje y las valoraciones que han hecho muchos de los actores cuando dicen que está degradado, que señalan algunas de las situaciones problemáticas que tiene el paisaje en el lugar. En mis estrategias reconozco que voy a conservar la flora nativa y es más, si estoy en un proceso de regeneración, que la voy a potenciar, a desarrollar, a fomentar, a incentivar, a lo que quieran como para que se reproduzca. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer eso? ¿En base a qué especies? ¿De qué manera? ¿De qué manera voy a plantear la articulación? Bueno, por eso es lo que digo, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo que decirlo cómo, en base a una idea global que me dé esa toma de partido, que esto ustedes ya lo saben porque manejan los procesos de diseño, ¿verdad? Entonces es importante recordar ese objetivo del proyecto, que es promover ese vínculo interactivo, una interacción positiva, virtuosa, entre la naturaleza y la sociedad, desde la sostenibilidad social, ambiental y económica en el contexto del Piedemonte Metropolitano de Mendoza. Por eso es que planteamos la renaturalización de esa infraestructura del agua, para que sea bien concreto hacia dónde nos estamos orientando, como idea-problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta idea-concepto que van a desarrollar ustedes deberá ser una respuesta integrada a todas las elaboraciones realizadas en cada una de las fases anteriores, que todo tiene sentido y todo se va sumando, siempre en el marco de las herramientas conceptuales y operativas de diseño que le hemos brindado tanto en clase como por la bibliografía a la que también les hemos compartido. Entonces, si ustedes ven acá abajo esta imagen, en la que decimos lectura del proyecto, vieron, tendríamos que ser capaces de poder leer en este proceso que venimos siguiendo, en estas distintas acciones que venimos haciendo en el marco del proyecto, ¿ven? Marcas de lectura, marcas territoriales, evaluación por los actores, cuál es el problema central relevante identificado, cómo hemos resignificado esos problemas como oportunidades y desafíos de diseño, sobre eso cómo hemos tomado decisiones de diseño a través de la estrategia de regeneración y cómo formulamos la idea global del proyecto. Ustedes ya saben cómo es esto que acá se señala, más o menos cómo va a ser todo, la resolución ejecutiva lo vamos a desarrollar en la próxima etapa. Pero con todo esto que vienen ustedes haciendo, el proyecto es como que sale, es como que están ahí en el borde para dar el salto ya de decirlo claramente, muchos ya se han ido animando, diciendo algunas cosas en las etapas anteriores. Entonces, si esto es coherente, todo el proceso de toma de decisiones, desde la lectura del paisaje hasta la idea conceptual del proyecto,
esto nos permitiría, como ustedes ven, la flecha al pie, hacer una lectura incluso a la inversa, a partir del proyecto, identificar cuáles han sido las estrategias de regeneración del paisaje sobre las que se han afirmado, en base a qué problema, en base reconociendo por lo menos algunos de los actores y los propios diseñadores cómo han tomado las decisiones de esta información brindada por las marcas territoriales. ¿Me siguen hasta aquí? ¿No quedó nadie del otro lado? No lo estoy viendo. Buen día. Sí, buen día. Hola, Anita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Mientras te esperábamos, estábamos Sí. haciendo un repaso y Bien. señalando en qué momento del proyecto nos encontramos, momento del curso y qué esperamos que tenemos que hacer en esta fase, ¿no? Bien. Recordándolo porque todo el curso tiene que, bueno, estabas incluso en el inicio, tiene la guía metodológica con todo el proceso de diseño hasta fin de año. Entonces, bueno, recordar en este punto en el que estamos. Entonces, esto ustedes lo han tenido en la bitácora del día de hoy, con la guía de la clase de hoy, que les señalaba esto, ¿no? Un poco, entonces, esta idea concepto, como respuesta a las estrategias que plantearon en la fase 2. ¿Qué es lo que tenemos que resolver? ¿Cómo se resuelven esas estrategias de diseño en la regeneración del paisaje? ¿Cómo se implementa la renaturalización del espacio, de los canales de infraestructura del agua? Canales, cauces, todo lo que tenga que ver con esto, estas estructuras del paisaje, estos elementos estructurales, marcas del territorio, de la dimensión estructural dadas por la naturaleza, cómo nos permitirían montarnos sobre ellas para este proceso de renaturalización, que es no solo con la vegetación, sino con lo que generamos para el uso humano, ¿no? Como arquitectos. Y cómo favorecemos la reproducción de la vida en una estrategia de sostenibilidad del paisaje. Entonces, cómo se implementa esta renaturalización, cómo se va a usar este nuevo espacio, cómo se potencia y sinergiza esta pequeña actuación que eran las estaciones de un ecomuseo que nos dan pie para muchas cosas y cómo ustedes toman ese insumo para promover este proyecto de regeneración del paisaje a través de la renaturalización de las infraestructuras naturales del agua. ¿Qué tenemos qué requerimientos mínimos necesitamos satisfacer con la propuesta? Respuestas a las demandas de los actores y sus valores del paisaje existente, evaluar las necesidades sentidas por ese conjunto de ellos y preguntarse, en función de sus propias estrategias que habían señalado, si mi proyecto, esto lo digo mi proyecto como grupo, ¿no? Porque este es un trabajo grupal, tiene que dar respuesta a todas las demandas de todos los actores. Por supuesto, cuanto más inclusiva sea, mejor va a ser el proyecto. Pero bien, pueden pensar en alguna discriminación positiva, también es válida, en el sentido de pensar quiénes son, por ahí, los menos favorecidos o quienes tienen nuevas oportunidades para desarrollarlas a partir de esto. Y ahí podemos pensar a distintos actores, grupos etarios, ¿no? Me refiero o a niños, adultos mayores, grupos que tengan alguna particularidad, intereses especiales, que permitan dejar una marca en el territorio que puede ser también no solo visibilizada, sino usufructuada por el conjunto de la sociedad. Entonces, para eso va a ser también importante, antes de pasar, ¿les queda clara la respuesta a mi proyecto? ¿Tiene que dar respuesta a todas las demandas, a todos los actores? No necesariamente. Pueden focalizar, pueden enfatizar, pueden trabajar, siempre justificando el proceso de toma de decisión para que sea coherente y sea consistente, que una cosa pueda ir enlazando con la otra y sepa por qué lo hace y a qué está dando respuesta, y sean conscientes de que estas nuevas respuestas que ustedes están planteando no generan más complicaciones, sino todo lo contrario, pretenden solucionar problemas existentes que ustedes han leído, e incluso atajar, si se pudiera, algunos que puedan vislumbrar como
a futuro de seguir con algunas de estas tendencias que ustedes han identificado. Entonces, una de las formas también es incorporar paquetes funcionales que procuren generar entre los paquetes construidos previamente por los distintos actores. ¿A qué nos referimos con paquetes funcionales? Nuevas funciones. Si estamos diciendo un diseño y una interacción entre la sociedad y la naturaleza, ¿cómo interactuamos? A través de funciones. ¿Qué funciones existentes podemos poner en valor? ¿Qué funciones sumamos? ¿De qué manera? Y pensando y recuperando un poco lo que señaló Marta, recuerdan la pasada, diviértanse y procuren que estos sean experiencias positivas, agradables, que sean proactivas, que incentiven estos objetivos de sostenibilidad, de renaturalización, de conciencia, de responsabilidad en el diseño. ¿Cuáles son los requerimientos? Bueno, va a ser una entrega grupal, una sola lámina, formato A3 vertical, que tendrá que tener el contexto de implantación, deberá abarcar la totalidad del área considerada. Tomen en cuenta la información cartográfica que le brindamos, que se encuentra disponible también en aula abierta, que ustedes han tomado en fases anteriores, por lo menos una planta global, algún detalle si quieren, que puede estar dado por cortes vista, croquis, perspectiva. Podrán utilizar además cualquier pieza gráfica que resulte necesaria, y perdón, ya voy a arreglar el error de tipo, maquetas virtuales, axonométricas, video, lo que se les ocurra que comunique la idea mejor. Pueden incorporar también ideogramas y gráficos conceptuales, lo que les resulte útil para comunicar. Como ustedes ven, la entrega no es larga, solamente que tiene que ser densa, plena de contenido. Por eso es que no queremos 10 láminas por grupo, no, una. Eso implica una síntesis, implica pensar mucho para poder sintetizar. Uno tiene que tener todos los datos para poder sintetizar y quedarse con lo esencial para que pueda contener todo eso, pero que sea mucho más potente en su explicación. Entonces le hemos puesto también una memoria descriptiva incorporada a las piezas gráficas. Nosotros enseñamos preferir siempre lenguaje gráfico. Por eso estamos en otro tipo de piezas que ustedes pueden utilizar. Fechas importantes. Recordar que el 3 de septiembre tenemos salida a campo, para lo cual será importante que de esta fase hayan elaborado los primeros croquis preliminares y estén barajando la idea conceptual. Entonces, pedimos que analicen, que tengan una hipótesis de trabajo que cuando vayamos al campo la puedan evaluar in situ. ¿Sí? Acá hay un error, dice desarrollo del sector para el 24 de septiembre, no, esto era vuelvo para atrás, esto es un error, perdón, acá de decir salida a campo y haremos la visita al vivero. Ha sido muy útil la respuesta de la encuesta, de todos los que han participado, se observa que un tercio no disponen de movilidad para llegar. Entonces estamos en gestión con la facultad para la facilitación de un tránsito que saldrá temprano desde la facultad y lo llevará a quienes, a los 15, creo que son, que no disponen cómo llegar, bueno, lo va a transportar y da vuelta hasta allá. Entonces, que tienen su movilidad, iremos en otros vehículos procurando mantener todos los requisitos de los protocolos de seguridad para el caso. Luego de eso tenemos octubre, sí. No, nada, que eso, estaba viendo lo de las fechas para que los chicos no se asusten, no se queden con esto, después se los corregimos. Entonces, el 3
próximo viernes tenemos una salida del Chayao, y ahí Gaby lo está editando, justo, genial, en vivo. El 24 es salida a un vivero, y las fechas de entrega de cada fase están siempre con la consigna. La de fase 3 es el 20 de septiembre, lo pueden ver en la guía y bitácora de clase de hoy. Listo, eso nada más. Perfecto. Bueno, era eso, ponerlos un poco en tema, y para cerrar este marco de situación en el que estamos, muchas gracias Anita, era simplemente contarles de qué va la fase 3, es la idea global de todo, el concepto, donde está más o menos definido todo, pero nada en detalle aún, porque esa resolución ejecutiva es lo que van a hacer en la fase 4, y ya a una escala mucho menor. Entonces, para poder aprovechar mejor la salida a campo del viernes que viene, les pedimos que elaboren sus primeros croquis preliminares de esta idea conceptual, y elaboren los primeros croquis preliminares de manera de poder verificar in situ esta idea. Bueno, ¿queda alguien del otro lado? Hay 30 conectados, pero con un silencio tremendo. Es muy difícil. Sí, profe, acá estamos. Bien. Bueno, entonces, de fase 3. Vale. Pensábamos hacerlo al revés, primero atender consultas del tema o hacer el taller de suelo y riego y después esta parte, pero bueno, tuvimos que sobre la marcha cambiar. Bueno, entonces si quedó claro, consigna de fase 3 y un poco fechas importantes de lo que viene. Quisiera saber si pudieron acceder a los videos de la clase de hoy, si entendieron, si tienen alguna duda, y bueno, hacer comentarios al respecto. Como siempre, vamos a valorar mucho aquellos que de cámaras. Recuerden que cada día les vamos poniendo una estrellita al lado del que prende la cámara. Mentira. Pero lo valoramos muchísimo, para no sentirnos que estamos acá solas. Segundo, no se cargaba, con el link de YouTube anduvo bien. Bien. Hola, qué bueno, se han reunido. Buenísimo. Hoy me resulta imposible. La cámara, bien. Bueno, yo voy hablando un poco mientras ustedes van pensando si tienen alguna duda. Me parece importante remarcarles que tanto hablar de riego en términos tan reducidos en poco tiempo y para una clase de diseño de paisaje es complejo, porque son temas muy, muy amplios que en otras carreras, como por ejemplo la mía, son materias enteras. Incluso hay gente que se dedica toda la vida a estudiar estas particularidades sobre riego o sobre el suelo. Hay profesiones enteras sobre estas temáticas, carreras enteras. Entonces imagínense lo profundo que puede llegar a ser. Nosotros lo que hemos tratado es de que ustedes comprendan de que el suelo es todo un sistema vivo, tal como lo que vemos en la superficie. También hay vida debajo de la superficie. El suelo es un sistema muy complejo y vivo, solo que al no ser visible o no ser tan evidente, pensamos que no es así, pero está seres vivos que cumplen funciones, sobre todo seres vivos microscópicos, que cumplen funciones de vital importancia para la vida en la superficie, justamente. Y particularmente en los vegetales está toda la parte de anclaje y sistema de absorción, que son las raíces,
que sus funciones principales son justamente absorber el agua y todos los solutos o nutrientes, minerales y sustancias inorgánicas necesarias para funciones vitales, y a su vez, como dije, hacen de anclaje las raíces. Entonces en el suelo suceden un montón de cuestiones importantes. Es muy importante también considerar al suelo como el medio físico donde se va a soportar todo lo que nosotros vamos a diseñar. Entonces, cuando hacemos referencia a que tener alguna idea de la textura del suelo, de la estructura, de esa capacidad de retención de agua o no, también es muy importante, porque vamos a saber qué tipo de vegetación vamos a poder implantar sobre ese suelo. Bueno, ustedes lo ven desde la parte de arquitectónica también, no sé bien cómo es que lo estudian, pero sé que tienen un estudio de suelo propiamente para toda la parte de apoyo de la arquitectura sobre el suelo. Sé que se complementan también con otros saberes de los ingenieros civiles y trabajan en forma conjunta, pero fíjense que el suelo es muy, muy importante para todo lo que vayamos a desarrollar sobre él. Entonces, particularmente el suelo de Mendoza tiene ciertas características, no es el suelo teórico del libro con los perfiles desarrollados, no es un suelo maduro, sino es un suelo que se ha formado por deposición de materiales de arrastre, de arrastre por el agua o por el viento, y no tienen un proceso de maduración profundo, son más bien poco estructurados y pobres en materia orgánica. Eso quiere decir todo ese combo que les acabo de decir, igual a suelo difícil para establecerse vegetación, ¿sí? Entonces, aquella vegetación que puede vivir en estos suelos es una vegetación con características muy particulares que ha desarrollado algunas características morfológicas y fisiológicas para poder desarrollarse en ese suelo complejo y en ese ambiente complejo, donde, como explicaba Aldana en la presentación de riego, nuestros ambientes son muy secantes, entonces están permanentemente evaporando y evapotranspirando el agua presente en nuestro medio, entonces el ritmo de reposición es muy complejo. Entonces, ¿a qué vamos? No podemos o no, no debiéramos pensar que podemos establecer cualquier tipo de planta o cualquier tipo de vegetación sin un costo extra. O sea, tenemos que tratar de pensar en vegetación que sea más bien adaptable al suelo que nosotros tenemos y a las condiciones que tenemos y al agua disponible que tenemos, que sabemos que cada vez es menor, ¿sí? Esto es un hecho, ya lo estamos viendo año a año acá en Mendoza con las crisis hídricas que ya no son esporádicas, ya no es un año aislado, sino que venimos de crisis hídricas permanentes y nuestros inviernos cada vez son menos fríos, nuestras temperaturas cada vez mayores. Entonces, esto es un hecho, el cambio climático, quieran o no, están los que creen o no en el cambio climático, de alguna forma lo estamos viviendo, transformaciones ambientales. Entonces, ya no podemos hacer oídos sordos a esto, ni hacer como que no está sucediendo, sino que nos tenemos que ocupar. Dicho esto, no sé si alguno tiene dudas respecto a la parte de suelo o a la parte de riego. Ahí Aldana explicó una forma muy sencilla, muy general, de cómo uno podría llegar a hacer un cálculo de la necesidad hídrica de las plantas que podríamos llegar a establecer, partiendo de decir, bueno, en el mes de enero es el mes de mayores temperaturas, no tenemos prácticamente precipitaciones, entonces sería como el mes ejemplo de mayor necesidad hídrica de un vegetal en Mendoza. Se propone un cálculo que se relaciona con la superficie o la proyección de la copa de ese vegetal. ¿Por qué? Porque se supone que la exploración de raíces ocupa más o menos una superficie similar a la proyección de la copa. Esto todo es teórico y todo es muy general. Esto es muy variable en la realidad con los seres vivos. Siempre es muy variable.
tiene que ver con cómo es la floración o la forma de raíces de esa planta, el tipo de suelo, si le faltó agua en algún momento de esa raíz, probablemente exploró mayor en profundidad. O sea, hay un montón de otras variables, pero esto es una forma muy sencilla y práctica de poder tener un cálculo muy aproximado de una necesidad hídrica en el mes de máximo consumo. Primero, al 100% para plantas de una, digamos, una alta necesidad hídrica, luego de una moderada lo multiplicamos por 0,5 y plantas más bien de bajo requerimiento hídrico lo multiplicaríamos por un factor de 0,75 y de 0,5. No sé si se entendió esa explicación. ¿Se entendió? Bien. Yo estoy hablando porque como no salen preguntas, voy hablando de cosas que a mí me parecen importante aclarar. Si alguno, si siento un silencio tremendo, si alguno quiere preguntar algo, puede hacerlo. Nos vamos a desquitar en la salida a campo, que los vamos a ver a todos, ojalá, vamos a poder charlar, nos vamos a poder desestructurar un poco de esta situación mediada por las cámaras, los micrófonos. Ahí está, Estefano. Sí, el consumo aproximado que aparece, ¿es solamente para los días en enero o también para el resto del año? No, en realidad la necesidad hídrica es variable de la época del año. Se calcula o se tiene en cuenta el momento de mayor necesidad, porque vos ponele, si tuvieras una cisterna o un reservorio de agua, el volumen de ese reservorio que te va a abastecer el riego de tu proyecto tiene que ser el máximo. Vos tenés que pensar en el momento de mayor necesidad. Después, en el resto del año, probablemente, no es probable, es así, el vegetal va a necesitar menos. En invierno, de hecho, los vegetales que entran en receso, aquellas especies caducifolias, no consumen prácticamente agua, entonces la demanda es menor, pero vos tenés que calcular el volumen máximo para el momento de mayor demanda, de ahí para abajo. Porque si no, si vos calcularas con los meses de menos demanda, ¿qué pasa cuando llegues a los demás demandas? Te vas a quedar corto con el cálculo. Claro. Bien, sí, ahí entendí. Gracias. Bien. La idea de esto es que ustedes también puedan organizar su diseño cuando van a incorporar vegetación en función de las demandas hídricas. O sea, si van a agrupar plantas, también deberían ser, además de de todo lo que vimos en la parte de vegetación, según sus caracteres ornamentales, respondiendo a una composición, a su función, también tenemos que tener en cuenta cómo vamos a agrupar las plantas en función de su necesidad hídrica, porque ¿qué pasa si yo coloco una especie de aquellas, por ahí, en este caso serían las introducidas o las exóticas, que van a necesitar más agua con aquellas que menos, y le estoy dando un riego de las de menos, entonces va a haber la que más necesita, le va a faltar agua, o va a pasar al revés, porque las plantas de bajo consumo hídrico tienen todo su sistema, su metabolismo adaptado a vivir con menos agua. Entonces, cuando yo le doy agua en exceso, también presentan dificultades, y la sintomatología de exceso de agua es muy parecida a la de falta de agua. O sea, también se secan, entonces se empiezan a confundir entre la que le está faltando y la que le está sobrando agua. Por eso es importante que tengamos en cuenta si vamos a usar especies de distintas demandas hídricas, bueno, agruparlas según sus demandas, y si no, para menor complejidad, decir, bueno, no voy a trabajar con no voy a trabajar con una mixtura, sino voy a trabajar todas con más o menos igual demanda. Pero nosotros en el proyecto no vamos a diseñar la parte de riego, pero cuando ustedes trabajen quizás en proyectos de paisaje con otros profesionales, como ya lo hemos dicho, que les va a tocar, normalmente a los ingenieros agrónomos o a algunos otros profesionales nos toca diseñar la parte de riego, que es, decimos, bueno, a este grupo de plantas le vamos a entregar tanta cantidad de agua, va a ir un goteo de tales características, donde hay carpeta verde, le hace césped, se va a hacer necesario aspersión, con tanta frecuencia, con tanta cantidad,
Se calculan en lámina de reposición de agua, por eso primero el cálculo, como les explicaba Aldana, es en milímetros, porque es una lámina de agua en milímetros, y luego la convertimos a litros para poder sacar el volumen total. No pretendemos que ustedes hagan un diseño de riego, ni mucho menos, pero sí que sepan esto de, bueno, con qué especies voy a trabajar, cómo las puedo agrupar, tengo que tener en cuenta el suelo que tengo. Nuestros suelos, y particularmente el del Challado, son suelos rocosos, arenosos. Los suelos de estas características tienen poca capacidad de retención del agua, entonces el agua que nosotros le entregamos rápidamente percola en profundidad. Entonces, esto también es importante. Nosotros, en estos tipos de suelo, lo ideal sería darle a la planta el agua en forma puntual, o sea, en la proyección de su exploración radical, ¿sí? Los sistemas de riegos también tienen una eficiencia. No es lo mismo regar, como decía Aldana, a manto o como estaba puesto por inundación en la diapositiva, que con sistemas de riego ya presurizados que pueden ser por goteo o por aspersión, donde la eficiencia es mayor, porque yo estoy entregando en forma más localizada el agua. Esto en la agricultura está bastante trabajado, bastante ajustado. Por ahí en paisaje todavía hay que desarrollarlo. De hecho, en mismo, que es una parte muy chiquita de lo que es el diseño de paisaje, tampoco se sabe, no hay mucha investigación ni información de las plantas, de la necesidad hídrica de las plantas ornamentales. Sí está más desarrollado para plantas de producción agrícola, de tipo comestible o de otra índole. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, la aplicación de esto, ¿cómo pretendemos que ustedes lo trabajen? De dos formas. Primero, como la ficha de vegetación, ustedes todavía tienen que entregarla, así que no la han entregado con la parte de servicios ecosistémicos. Creemos que sería buena idea si pudieran hablar algo de esa especie en cuanto a sus necesidades edáficas, que eso quiere decir de suelo, o sus necesidades hídricas. Algunos ya lo hicieron en las fichas que presentaron, ya hicieron referencia a necesidades hídricas o en qué tipo de suelo viven o en qué tipo de suelo se desarrollan mejor ciertas especies. Aquellos grupos que no lo hicieron lo pueden incorporar, y una vez que lo incorporen lo podemos ya subir todos a un nuevo Padlet donde va a estar la información que venimos trabajando, más los servicios ecosistémicos, más alguna referencia a suelo y riego de esa especie. Y después, obviamente, como todo lo que venimos trabajando, nuestra intención es que lo terminen integrando en el proyecto final de cátedra, ¿sí? La aplicación de estos conocimientos propiamente. Ya no describir si esta especie necesita tanta agua, sino cómo lo van a aplicar propiamente en el diseño. Como lo decíamos, puede ser cómo van a agrupar esas plantas. O sea, es información a tener en cuenta en el momento de diseñar con los vegetales. Es decir, bueno, a ver, ¿qué necesidad hídrica tienen estas especies? ¿Las puedo poner juntas? ¿No las puedo poner juntas? ¿Qué disponibilidad de agua voy a tener ahí en el Challao, en el ecomuseo? ¿Tengo agua, un aporte extra, o solo voy a tener lo que dice el promedio de precipitación anual de esa zona? ¿En qué momento del año se concentran las precipitaciones? Ese tipo de información va a ser necesaria para el diseño. ¿Agregar una cosita más? Sí, por supuesto. Claro, teniendo en cuenta además que vamos a estar en el borde o en las zonas de influencia de estos canales, de estas infraestructuras del agua que tienen dadas por la naturaleza, en general esta parte ya son naturales, que son los que nos permiten acceder también a la artificial, que también es eventual, porque son estos ríos temporarios o con
cursos efímeros que empiezan y terminan, pues te diga alguna información de alguna posibilidad de ese agua. Pero sobre eso es como el punto de partida, esa intermitencia en el recurso. Después todas las preguntas que acaba de hacer Anita para ese proceso de normalización de proyecto. Así que como está claramente asociado al tema del agua del proyecto, es muy importante su manejo y tanto su análisis para el desarrollo de este proyecto final que ustedes quieran hacer. Y otra cosa es que, Anita, hay 2 preguntas que señaló Adriana Bustos, no sé si las estás viendo en el chat, que quizá algo pueda expresar sobre eso. No se escucha. Estás muteada, me parece. Sí, perdón, no me había dado cuenta. Ahí estoy leyendo las preguntas de Adriana. Dice, ¿cuál es la mejor forma de hacer esos reservorios? Materialidad, forma óptima, profundidad. Esto es súper variable en función de todo lo que les comenté. El volumen, el tipo de suelo, el proyecto, la magnitud, la fuente de agua, de si va a ser de irrigación, si no, muy variable. Pero a grandes rasgos, lo importante es que un reservorio sea impermeabilizado para no perder agua por percolación, ¿sí? Por drenaje. Y esto en materialidad, yo les puedo hablar más de los que es lo que conozco. Se impermeabilizan se han hecho, no sé si han escuchado hablar de los tanques australianos, que se hacían con cemento. Después se impermeabilizan también con unas capas de nylon muy gruesas, de muchos micrones. También hay otras formas de impermeabilizar por compresión. Se hace un análisis del suelo y si se encuentra que hay un alto porcentaje de arcillas, se las comprime porque la arcilla también tiene capacidad de retención, y entonces cuando ese suelo está compacto puede impermeabilizarse. Y forma óptima también es muy variable. O en el caso de menores escalas también se usan cisternas como las que se usan en las casas de PVC en la materialidad, ¿no? Plástico. Esas son las distintas materiales. Lo importante es que no se pierda lo que vos estás queriendo reservar. Y hay otro factor a tener en cuenta en los reservorios, es que la lámina de agua, mientras más grandes y menos profundos sean, la lámina de agua en contacto con la superficie, con la atmósfera, va a evaporar agua. Entonces, mientras mayor sea esa superficie de contacto con la atmósfera, vamos a perder agua por evaporación. Entonces, todo este tipo no hay una receta que yo te pueda decir esta forma, esta materialidad, o sea, es atendiendo un montón de otras características. Sí. Puedo agregar un dato. También siempre es bueno mirar y mirar otros contextos. ¿Qué hacen otras personas u otras sociedades u otros grupos sociales en contextos ambientales semejantes? Las necesidades van a ser las mismas, la búsqueda del agua. Y pensemos qué pasa en el contexto de tierras secas. Siempre nos hemos situado en las tierras secas. ¿Qué pasa con las sociedades persas? Gente que ha vivido en el desierto. ¿Cómo ha hecho sus reservorios? Ustedes seguramente han estudiado cuando vieron los romanos que tuvieron un gran las cisternas. Las cisternas que han desarrollado ellos son verdaderos templos bajo la tierra para el agua. Hay unas construcciones fabulosas. Los persas, lo que es hoy Irán, tenían sistemas de aprovechamiento del agua y de acceso al agua que lo utilizaban como reservorio, los kanat, que eran un sistema de pozos interconectados por debajo. Ellos, incluso con la dominación árabe de España, se han instalado ese tipo de dispositivos para acceso y reserva del agua. Por ejemplo, los hay en todo. Y en América hay, que yo sepa, 2, uno en México y otro cerca de Guadalajara, y hay otra en la zona norte de Chile, por Atacama. Entonces, como ven, el tema. ¿Y por qué tendrán esas actitudes respecto de los subterráneos? Por lo que acaba de decir recién Anita.
si el agua está expuesta, la evapotranspiración es muy alta. Entonces, una de las maneras de protegerlo es evitándola y poniéndola bajo cubierta. Hay nuevos desarrollos y diseños de zonas para acopio de agua protegidas, como estas nuevas de sed. En el noreste de Brasil se ha hecho de, no sé, creo que eran 1000, no sé, o 500.000, bueno, todos los números en Brasil son enormes, por eso no me lo acuerdo, pero es el semiárido brasileño, es una región que está hermanada con Mendoza, y que tiene todo un plan de cisternas para la gente. Pues son de este tipo de sistemas ya contemporáneos. Pero ustedes ven las imágenes de esa, en estas culturas, como se han desplegado en la antigüedad y que han tenido su impacto en la actualidad, pueden encontrar las claves de por qué lo han hecho. Y si miramos en nuestro desierto, vamos a encontrar un montón de estrategias para el acopio del agua. El tema de los ramblones, los pozos Jawel, como lo llaman, bueno, los famosos tanques australianos, esa versión pampeana post-revolución industrial, hecha con las chapas acanaladas, que resultan autoportantes por la forma, y que se la rellena, se la utiliza para el depósito del agua. Bueno, ustedes van a empezar a encontrar dispositivos. Ahora todo esto pueden utilizar todas las ideas, más los diseños, más las condiciones particulares del sitio y cómo hacer frente. Pero siempre no dejen de mirar qué es lo que hay en el contexto y qué han hecho otras personas en otros contextos semejantes para resolver el mismo problema. No quedarse en la forma, sino quedarse en la lógica. Y de ahí extractar después cómo ustedes lo resuelven y le aportan innovación. Muy interesante lo que han hecho los romanos, pero fue muy útil en esa manera. Tenían mano de obra esclava, tenían disponibilidad de piedras, canteros, una serie de cosas. Bueno, gracias a Dios esas condiciones de la mano de obra esclava no las tenemos, pero tenemos otro tipo de condicionantes. Y entonces, bueno, ¿cómo tomamos decisiones de proyecto y cómo le ponemos innovación? Que para eso somos diseñadores, o intentamos serlo. Exacto. Bueno, por eso, como les decía, no hay recetas, cada situación particular amerita el estudio, podemos inspirarnos o tomar ideas, como decía Gaby, de otras civilizaciones, de otros tiempos y de tiempos actuales, de lugares similares, pero bueno, no hay puntos en común, pero no hay semejanza total, entonces siempre tenemos que estudiar para todo el sitio en el que vamos a trabajar. Podemos aprovechar las pendientes, tenemos que tener en cuenta esto de la gran pérdida por evaporación que tenemos en nuestro medio. Entonces, en sistemas artificiales, en los agrícolas normalmente se hace esto, se trabaja con reservorios, pero del agua que viene entregada por irrigación, o sea, de todo un sistema mucho mayor de abastecimiento de agua. Entonces, piensen que no es tan fácil la fuente de agua en este sitio en el que nos ha tocado. No es como que nos enganchamos a un sistema de irrigación y que nos va a entregar un volumen N de agua ya preestablecido. Piensen en eso. Ahí, bien, Adriana quedó respondida. No sé si alguien más tiene otra duda. O comentario, o... Hay 25 personas y de lo que quieren, aprovechen el espacio, porque después de las 12 también empieza nuestro horario de consulta, entonces ya que estamos acá, continuamos con las dudas que tengan de cualquier índole, no solo de la presentación de los videos y temas de hoy, de fase 3 que Gaby ya habló, de lo que sea que tengan, es el espacio que tenemos para intercambiar. Por ahí puedes comentar, Anita, el tema de diseños y diseñadores. Bien. Bueno, hemos estado corrigiendo los trabajos de diseño y diseñadores. Hemos notado que les es fácil, lo han logrado muy bien el tema de identificar cuáles son los conceptos claves, los sistemas de diseño de cada uno de los diseñadores. O sea, esto lo han entendido muy bien. Por ahí, en donde presentan mayores dificultades, es al momento de encontrar
una posible aplicación en nuestro medio, en la zona del ecomuseo, de esos sistemas de diseño. Lo que nosotros pretendemos con este ejercicio es que ustedes puedan diseñar a la manera de ese diseñador, tomando un sistema, su sistema de diseño, pero aplicado con las posibilidades que tenemos en nuestro medio, no tal cual. Me refiero, voy a dar un ejemplo, si Thaís utilizaba esto de los invernaderos de estilo francés, de hierro y cristal en su medio, porque le era útil, porque las condiciones ambientales lo ameritaban, no quiere decir que nosotros vamos a tener que, si tomamos el sistema de diseño de Thaís, tener que sí o sí incorporar un invernadero de exactas características en nuestro diseño. A lo que voy es que no es un copia y pegue del mismo sistema, sino que es una adaptación del sistema de diseño. Tomamos las premisas básicas. Si Udolf clasifica las plantas según ciertas características para generar un aspecto de pradera natural que recuerde la naturaleza, bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros con las especies que tenemos si queremos lograr eso? ¿Cómo hacemos cómo podemos utilizar, primero hacer un paneo de las especies que tenemos, después crear nuestro sistema de clasificación y decir, bueno, ahora voy a diseñar con este sistema de clasificación que generé para dar esa sensación de naturaleza? Digo, son ejemplos. Donde vemos que tuvieron mayores dificultades es la aplicación de esto. No pretendemos que vuelvan a entregar el trabajo, esto como siempre decimos, son ejercicios rápidos al finalización de la clase sobre el tema visto en el día, pero sí la idea es que cuando les toque, en la fase que les toca en el proyecto, sí puedan aplicarlo. ¿Se va entendiendo? Si es que eligen inspirarse en uno de estos diseñadores, no estamos pidiendo tampoco que diseñen a la manera de ningún diseñador, es que notamos por ahí en años anteriores que cuando les damos o les hacemos conocer a algunos diseñadores reconocidos del medio, a veces les sirve de inspiración y toman ciertas premisas de los sistemas de diseño de esos diseñadores y las aplican. No estamos que tomen un diseñador y lo apliquen en el trabajo, pero si quisieran hacerlo, que tengan en cuenta esto, de cómo lo van a aplicar. Y además les sirve para esta fase justamente, porque lo que le pedíamos que identificaran cuál era la idea conceptual que ellos se manejaban, que es lo que tienen que resolver ahora, con ustedes. Entonces, analizarlo en otro sirve para poder hacer la propia reflexión y propuesta de diseño en su propio proyecto. Identificar cuál es la idea conceptual y para poderla resolver a qué sistema, cómo arma su sistema de diseño frente a cómo resolver esa idea conceptual. Entonces, ese era un ejercicio analítico que les permite a ustedes instrumentarse, dotarse de esas herramientas para poder aplicarlas en su propio caso. Fíjate que todos hacemos siempre un ejercicio pequeñito para que después tome verdadera envergadura en el marco del proyecto. Entonces ahora, eso es lo que está señalando Anita. Por ahí las dificultades de decir, bueno, si Udolf toma muchas especies para dar idea de esa pradera, tiene que ver con a qué praderas está haciendo referencia. Si nuestras praderas, ¿qué tienen? ¿Podemos pensar esas muchas? Bueno, ¿qué muchas tenemos? Por eso decía Anita, busquemos qué tenemos disponibilidad. Siempre leer el propio contexto donde uno está actuando. Por eso era toda la lectura de las marcas territoriales previas. Incluso qué tenemos en la parte funcional, los servicios ecosistémicos que tenemos disponibles, las formas a las que han apelado, cómo es esa propia naturaleza y cómo se ha ido transformando. Y cómo la podemos tomar ahora. Entonces, ese ejercicio muy breve con estas 3 preguntas les permite ahora pasar, entendemos que con mayor facilidad, a resolver esta fase 3. ¿Sí? Que en el caso analizado de los diseñadores estaba puramente orientado o con gran énfasis en el uso de las especies vegetales. En el caso de Teresa Moller tenía un poco más de arquitectura de paisaje,
Y algo más también la parte de Google Maps. Pero bueno, ahora mismo ustedes tienen ese espectro de acciones o de posturas para tomar extremas. Esos son ejemplos. El mundo es ancho y amplio, por suerte, y bueno, pero le están marcando como puntas muy distintas, por eso hemos mostrado ejemplos muy diversos en tiempo, espacio, sistemas de diseño, herramientas, y cómo han conceptualizado su quehacer. Entonces, Aparte, bienvenidos al zoológico, o sea, estamos contentos con la diversidad. Lo interesante de los diseñadores presentados es que además de presentar diversidad entre ellos, entre los sistemas de diseño, como decía Gaby, algunos más enfocados en la vegetación o en los aspectos naturales, otros más en la arquitectura o en el diseño de paisaje de forma más abarcativa. También hay, presentamos diseñadores de distintos momentos históricos, no es lo mismo. Hay que entender por qué Thaís diseñaba como diseñaba, por qué tuvo tanto éxito en Argentina, en el momento en el que lo hizo, cuáles eran los valores de la sociedad en ese momento. Bueno, nosotros tenemos que ver cuál es nuestro contexto sociocultural hoy, ¿sí? Por eso también es diferente lo que presentaba cada diseñador en su contexto temporal también, ¿no? Histórico, temporal. Estuvieron muy bien los trabajos, solo notamos esa dificultad en el momento de la aplicación. Bueno, y un comentario sobre la calificación. Eso sí. también poder Bien. aclararlo ahorita porque bien. parece que es importante. Exacto, nos ha pasado tanto en la ficha de vegetación como en este ejercicio, que van a ver, todos tienen 100. En realidad lo que pasa es que todavía estamos aprendiendo a usar el aula abierta, y a veces cuando uno genera una actividad, automáticamente el aula abierta tiene un sistema de calificación de 0 a 100, que ahora ya aprendimos que lo podemos cambiar, pero una vez que se estableció y ya se empezó a corregir, no se puede modificar. Estos ejercicios, algunos ejercicios sí van con calificaciones cuando les enviamos la rúbrica, y otros ejercicios simplemente se cumplimentan o con la realización de la actividad, o sea, es decir, bueno, tenían que enviar la ficha o tenían que enviar esta actividad de diseños y diseñadores, se considera cumplida la tarea, no tiene una calificación, no tiene una nota. Nos ha quedado de esta forma por el simple hecho de que no sabíamos cómo modificarlo en aula abierta, pero van a ver que todos tienen 100, quiere decir que han cumplido con la tarea de ese día. ¿Se entiende? Sí les vamos a hacer saber aquellas entregas que tienen calificación, como son, o vienen siendo hasta el momento, todas las entregas de fase, que van acompañadas por rúbrica. Bien. Profe, yo tengo una duda. Sí. Yo me equivoqué en unas fechas en cuanto a una actividad del día y a una autoevaluación. Sí. Entonces, quería saber, ¿eso en realidad cómo afecta? ¿Si va en el promedio o es cuestión de asistencia del día o algo así? Vos te equivocaste, puede ser que en el trabajo de diseños y diseñadores enviaste otro archivo. Sí, y aparte que se me pasó la fecha, o sea, yo leí mal, creí que era para el 25 de ahora de agosto, y en realidad había entrado otro apartado que era el 25 de julio, así que, bueno, equivocación ahí. No sé qué decirte ahí. Bueno, no te preocupes, traten de ustedes de ir al día, porque ustedes ven que nosotros vamos día a día avanzando con los propios ejercicios, o sea, como siempre, la estructura. Tienen un contenido teórico, un ejercicio práctico muy acotado para utilizar la herramienta, y consecuentemente y instantáneamente va el proyecto, o sea, por eso va todo desarrollado el proyecto en paralelo, cosa que a ustedes les resulte clara, de contenidos teórico-prácticos, operativos y toma de decisiones y definición de procesos. En la medida que se atrasan, peor es.
porque son herramientas que no tenés y que no podés ir avanzando en el proyecto. Aparte, tienen varias formas de poder chequearlo. Primero, lo que nosotros decimos verbalmente en vivo en directo cuando les decimos fechas en los talleres. Las enviamos generalmente en la consigna o en la guía del día, y cuando vos te metés a la actividad, cuando la tenés que entregar también dice fecha y día de entrega. Y cuando no la entregaste, dice la tarea ya va retrasada. El aula abierta es bastante botona en todo. En si entran, si no entran, si participan, si se atrasan. Entonces, por ahí, a veces hay errores nuestros de configuración que nos ha pasado, que no hemos puesto mal el horario, el día, alguno de ustedes no lo hace saber y lo editamos. Pero, No, pero por lo que figura. fue un error mío porque fue justo la clase posterior a una entrega de arquitectura y ese día yo no pude estar en la clase de diseño del paisaje. Entonces, cuando me dijeron de que había una autoevaluación y aparte de entregar la actividad de los diseñadores, yo entré a otro apartado. Fue un error mío, no de ustedes ni de la plataforma. Bien. Y bueno, ya después cuando quise subirlo estaba cerrado, digamos, habían cerrado ambas actividades. Bien. Bueno. En este contexto de virtualidad no somos tan estrictos como de tomar lista, pero como les digo, el aula abierta dice todo, nosotros sabemos cuándo entraron, cuánto tiempo entraron, es tremendo. Traten, o sea, el beneficio para ustedes, el de participar, el de cumplir con las tareas, de cumplir con las actividades, de estar ahora conectados, de estar escuchando. Yo 23 que hay, menos nosotras dos, no sé si todos están escuchando o no. El beneficio es para ustedes, es útil para ustedes si escuchan o si participan, y si no, no podemos saber si están ahí realmente. Traten de participar todo lo que puedan. Si se equivocaron, si no pudieron, es totalmente entendible, no pasa nada. Se supone que estamos con chicos, ya son 20, 21 años tienen, esa responsabilidad se ustedes están formando, o sea, en la medida que ustedes lo aprovechen, es el beneficio que tienen ustedes. Y siendo responsables también de que la educación de ustedes le está pagando a la sociedad en su conjunto. Entonces, es una responsabilidad importante poder dar cuenta de eso. Nosotros no nos vamos a poner a maternar el seguimiento. Ya son adultos, ya son responsables. Es el presidente de este país, así que... En la presencialidad lo que pasa es que vos ves al alumno que se para y se va o está con la computadora haciendo otras cosas, ¿no? A ver, no era algo que nos pasaba también en la presencialidad, que vos pasabas por una mesada y estaba con la computadora haciendo el trabajo de otra materia. Ahí, bueno, va en el alumno elegir cómo manejar sus tiempos, y como dice Gaby, son adultos ya. Nada, no estamos retando a nadie, solamente contándoles que somos conscientes de todo este abanico de situaciones que viven ustedes y que nosotros también las vemos y las vivimos. Y que no estamos para penalizar, nos interesa que aprendan la mejor Exacto. Manera. Y el que no alcanza los resultados, pues no lo alcanzó. Y tendrá después, cada decisión de lo que uno hace siempre tiene consecuencias en la vida, a favor y en contra. Muchas veces no son ni siquiera las deseadas, ¿no? Por supuesto, que uno puede hacer las cosas lo mejor que quiere, puede, y a veces no salen del todo bien. Bueno, todo eso, para eso tenemos tantas instancias de referencia a las actividades que llevan adelante. Exacto. Ustedes. Nosotros queremos ver que ustedes logren los objetivos de aprendizaje. Nosotros evaluamos a través de dos formas, que es los resultados de la entrega propiamente dicha, pero también vamos evaluando en el proceso. La participación de quienes preguntan, de quienes aportan, también lo evaluamos, y con estas actividades también, aunque no tengan nota, para nosotros el hecho de que lo hayan cumplido, lo hayan enviado, porque nos tomamos el trabajo de leer cada una de las entregas y hacemos comentarios para las entregas en particular, también hace un seguimiento. Entonces la nota de ustedes, más bien, la nota no importa, en realidad lo que no importa es lo que dice Gaby, es que nosotros podamos interpretar que ustedes han entendido y se están haciendo de estas herramientas para su profesión, nada más. Entonces luego el seguimiento viernes a viernes y con las entregas. Tenemos varias formas de saber
si ustedes están alcanzando el conocimiento que pretendemos. Bueno, profe, tenía otra consulta con respecto a la fase 3. Las estrategias que especificamos en la fase 2, para la fase 3, está bien que son como una base, pero deberíamos seguir como a rajatabla lo que especificamos o podríamos reformularlo. Claro, porque ahora cuando es un clásico, ¿no? Cuando uno dice, bueno, voy a arrancar con esto, lo prueba, así como dijeron recién en el chat. Bueno, cuando nos pongamos a hacer probablemente nos surjan nuevas preguntas, ¿no? Nos parece que lo tenemos todo claro, nos parece que está todo bien, lo vamos a contrastar con el mundo real o tratar de resolverlo y vemos que a lo mejor estas cosas no estarían funcionando de la manera que queremos, entonces necesitamos ajustarlas. Esa ida y vuelta es totalmente parte del proceso de diseño. Y creo que les va a ayudar mucho que nos encontremos en el lugar, pero para eso vayan con algo en la cabeza, para ir a ver qué. O sea, no es ir a mirotear, a observar, a mirar qué. Estructurado es el paisaje, realmente eso que ustedes han identificado se verifica, cómo son las formas, qué pasa con esta vegetación, cuál es el estado en que se encuentra, cómo es su dispersión, su diversidad, lo que los biólogos llaman esta, ¿cómo es? Abundancia y riqueza y abundancia, cuál es la riqueza, qué tenemos ahí, en qué condiciones se encuentra, y qué pasa con esas estrategias que ustedes dijeron y cómo se ven in situ, a partir de establecer esa idea conceptual que ustedes tienen que discutir ahora. Para eso pueden ver cómo han hecho estos diseñadores, que por eso era el ejercicio previo, y tener alguna idea conceptual y establecer estos primeros rudimentos de proyecto ya concretando las estrategias, cómo se resuelven. Yo digo esto, digo conservar, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿A través de qué? ¿De qué manera? ¿Con una función? ¿Con un uso? ¿Con un no uso? ¿De qué manera? ¿Poniendo algún dispositivo? ¿Quitándolo? ¿Liberando? Esas son las decisiones ya del proyecto. Esperen. ¿Se entiende? Entonces, para ir y poder aprovechar la salida y la disponibilidad que vamos a estar ahí nosotros, tener esa información previa de ustedes para saber de qué vamos a ir a hablar y qué vamos a ir a ver in situ. Les vamos a mandar una guía para eso, para la salida, con el instructivo del protocolo que vamos a hacer. Muy probablemente, eso ya se lo vamos a indicar, hay algunas cosas que estamos barajando como posibilidades y que tienen que ver por las limitaciones también del protocolo. No podemos hacer las 3 horas, los 53 que están inscritos, y 50 alrededor de los que están participando, no vamos a estar en simultáneo, o sea que no es lo mismo que si fuera prepandémico esto. Entonces vamos a tener que hacer por grupos, con los cuales tendremos un acercamiento en particular, vamos a trabajar realmente 3 y 4 grupos, 1 hora con los primeros 3, otra hora con los segundos 3, y los últimos 4, y con una gran parte que será autoguiado, de manera que podamos establecer algún tipo de acuerdo común para las acciones que se van a llevar adelante. Pero por el tema de la proximidad, para dar los gritos, para obtener las distancias recomendadas, nos tenemos que cuidar entre todos, entonces trabajaremos así por grupos, por horas, y con una porción también autoguiada, pero con la disponibilidad de estar nosotros también in situ. La verdad que nos hace mucha ilusión verlos y estar trabajando en campo, que es lo que más nos gusta, ¿no? El recorrido, ya veremos si lo organizamos, probablemente nos encontremos en sitios clave y tengamos distintas aproximaciones, pero para que a lo largo de toda la mañana hayamos hecho una secuencia general, y los que no estén en el rol protagónico del momento que les toca puedan acompañar, aunque sea en la lejanía, y tener acceso a lo mismo. Bueno, pues ya se los vamos a mandar, y en todo caso con toda la explicación. Si es necesario hablarlo, haremos un audio para no escribir demasiado, ya veremos, o un video.
Pero bueno, no es tan fácil diseñar y cumplir con todos los protocolos, saben las cosas que hay que hacer para la facultad. Ya les vamos a compartir la planilla para quienes se hayan capacitado y que no formen parte de los registros que tiene la facultad. Va a haber una planilla que lo vamos a poner en el drive de diseño del paisaje del Gmail, tenemos, para que puedan cargar los datos. Quienes hayan ya realizado la capacitación estarán, lo podrán indicar, y bueno, acaban de mandar el formulario editable porque nos habían mandado primero un PDF y no iba a poder cargar cada uno los suyos, ¿sí? Entonces, bueno, les vamos a mandar también en el de cómo nos vamos a organizar, el punto de reunión y la secuencia de cómo van a ser las actividades. Pero eso se lo vamos a mandar en estos días y un poco antes del viernes. Procuraremos antes del miércoles tenerlo, que lo tengan a disponibilidad. Antes de eso ya les vamos a estar llenando los formularios, estos que les decimos. La declaración, la otra cuestión es que van a tener que rellenar una declaración jurada que también se la haremos llegar. Ustedes ya la habrán llenado para otras materias, pero que bueno, en este caso también habrá que hacerlo. Por favor, deberán llevarla impresa ese día y la colectamos porque eso después hay que entregarlo en la facultad. Así que eso les vamos a pedir la colaboración también de ustedes. Profe, la declaración jurada nos las van a enviar ustedes y nosotros la imprimimos y las llevamos. Es la misma que han usado siempre, pero ustedes se las ponemos ahora, probablemente las pongamos en el chat, después le enviaremos un correo con todo. Bueno, Adriana dice que la tiene y que la puede enviar. Bueno, bárbaro. Buenísimo, porque yo no la tenía para ninguna, o sea, sería la primera vez que iría. Bueno, yo también pasé la primera, Anita también, así que nos estamos estrenando en esto. Hay muchas cosas que son nuevas también y bueno, procuramos hacerla de la mejor manera. ¿Dónde se entregaría la declaración jurada? La tienen que llevar rellenada ese día. A nosotros. Claro. A nosotros, claro. Nosotros la vamos a colectar y la vamos a entregar en la facultad, porque hay que entregarla en la mesa de entrada del DEPI. Entonces es importante que ese día, porque además como es declaratoria de los síntomas, etcétera, y tiene que ver con el estado en que se encuentre en ese día, o sea, no es para llenarlo. Y además, con anterioridad. Claro. Esto es el día a día. Si tiene algún problema, por favor, no olviden de comentarlo, porque eso también es importante para seguridad y protección y cuidado de todos. Obviamente nada de esto es punitorio, ni nada de eso. No solo si tuvieron síntomas, sino si se enteran en esos días que son contacto estrecho de alguien, ese tipo de cosas también. Profe, yo quería avisarles que no voy a poder asistir porque esta semana en realidad mi mamá va a estar en operación, va a estar en terapia y se me va a complicar muchísimo para poder ir a asistir a la facultad. Así que no sé si tengo que presentarles algún certificado a ustedes también. Yo voy a mandar a sección alumnos la justificación. Andar a sección alumnos, no te preocupes por eso, lo lamento, espero que salga todo bien con la mami. Pero bueno, nada, hay que poner una fecha, es difícil concertar todo, y bueno, siempre va a haber algunos que tengan alguna dificultad. No, en sí, la medida por supuesto, que sea posible, tratamos de que así sea. Por eso habíamos hecho también la consulta, que estaban disponibles, ¿no? En la voluntad de participar de estas acciones. Y bueno, por supuesto que hay factores imponderables, y bueno, y otros que podrán surgir en esta semana, muchos, incluso a nosotras mismas. Así que, bueno, tratamos de hacer con este objetivo esta forma. Declaración jurada, se imprime, la rellenan, la imprimen y la llevan impresa a la reunión. Compartimos el editable para quienes se hayan capacitado y no estén en los registros que tenga la facultad para completar esa planilla. Les vamos a compartir también el PDF de la capacitación para quienes no hayan tenido acceso a la capacitación, pueden darla y entonces rellenar la planilla. ¿Sí? Bien, no profe. queda nada más Muchas gracias. en este sentido. Bueno. Y así que, bueno, les deseamos un buen encuentro de debate de ideas
diviértanse, pónganle onda, enfatizamos mucho, diviértanse porque nos ha pasado que, no sé si es que los agarramos muy a fin de año, que tendrían que tener ya, a medida que han ido pensando, bueno, cómo revertir las situaciones que estaban viendo, cómo resolverlas, y bueno, pero fin de año, por ahí a veces los pilla un poco más cansados y entonces no, cumplen, y no es la idea de que cumplan, la idea es que salga bueno. ¿Listo? Si no hay más consultas, preguntas o comentarios, De vamos a nada. dar por cerrada la sesión de hoy. Quédense Espero que tranquilos, que en relación a la salida les vamos a ir mandando toda la información de archivos a completar y todo eso. Empiecen a trabajar en fase 3. Vamos, no se duerman. Y quienes deben la fase 2 acomodarla, bueno, la tienen, por eso ven que es re importante haberla alcanzado satisfactoriamente la fase 2. Y bueno, lo dicho, esta ida y vuelta de revisar en función de esto, pero que no traicione todo lo anterior, eso es parte del proceso. Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado todo el aprendizaje sobre suelos y riegos, los desafíos que eso implica, y bueno, y una vez más recordarle que el paisaje es una entidad muy compleja, polisémica en su concepto, y en su lectura y en su objeto, como objeto, y que tomar decisiones en un proyecto de paisaje siempre implica un montón de aristas y desafíos complejos, en aspectos convergentes que a veces pueden llegar a resultar divergentes. En cómo se diseñe está un poco la clave de que resulte coherente, por lo menos. Estamos ansiosos por salir, todos. Bueno, listo. ¿Todo bien? ¿Listo? Estamos. Sí, muchas gracias. Bueno. Adiós, chicos. Que Chao, tengan chicos. buen fin de. Hasta luego.